¿Qué es la gramática? ¿Qué lugar ocupa esta rama de la lingüística cuando leemos y producimos textos? En la escuela, cuando hablamos de la formación de hablantes, lectores y oyentes, ¿qué lugar ocupan estos saberes? Desde ISEP y en el marco de los programas de fortalecimiento del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, queremos hacernos un tiempo y un lugar para pensar con colegas sobre esos temas que nos inquietan, que a veces pueden ser un poco más escurridizos, pero que forman parte de eso que hace que amemos la lengua y la literatura. Construir miradas amplias, profundas, sobre nuestra cultura, sobre el tiempo que nos toca habitar. Un lugar para hacerse lugar. Conversaciones. Para pensar la gramática, invitamos a Patricia Supisiche, doctora en letras y profesora en distintas modalidades y niveles. Patricia ha tenido estudiantes y colegas y ha hecho que cada uno de nosotros mire la gramática con otros ojos. Bienvenida, Patricia. Gracias por este momento con nosotros. Bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vos recién decías que atravesado de alguna manera a algunos y algunas estudiantes con la gramática, sí. Habría que preguntarles a ellos y a ellas de qué manera y cuáles fueron las huellas. Patri, antes que nos larguemos de lleno a la conversación, viste que a veces uno empieza a hablar de cosas como si todos entendiéramos lo mismo. ¿Tendremos que hablar de gramática o de las gramáticas? Técnicamente son las gramáticas y bueno, podríamos citar distintos autores que hacen esa diferenciación, pero fíjate vos, y que tiene que ver, ¿no?, con algunas reflexiones actuales. Si uno piensa en los estudios gramaticales, pero no en los estudios, sino en la enseñanza de la gramática, que es lo que nos convoca hoy, se remonta al trivium. Es decir, en el trivium, en esa educación medieval tan antigua, había en aquella concepción el lenguaje y la gramática estaba íntimamente relacionada con el pensamiento. Sin embargo, lo que ahora tenemos en lengua y en gramática, lo que entendemos muchas veces, en el trivium se diferenciaba claramente en tres secciones: la gramática, la dialéctica y la retórica. Y las tres marcadas por el vínculo que mantenían con el pensamiento. Y entonces a la gramática se ocupaba o se le asignaba esa parte que tenía que ver la relación del lenguaje y el pensamiento. Y la dialéctica era el esquema del pensamiento y la retórica era cómo convencíamos a través de la forma lingüística y el esquema de pensamiento. Y lo que podemos ver hoy es que queremos no solo hablar de una gramática, sino que ni siquiera podemos distinguir con nitidez que la gramática en sí misma ya es un objeto, vamos a decir provisoriamente, porque podríamos hablar de varios objetos a la vez, un objeto muy complejo. Entonces no podemos reducirlo a la gramática porque por un lado la gramática es aquellas combinaciones que empleamos cada uno de nosotras y de nosotros. Pero también gramática son las teorías científicas que describen y que construyen un objeto. Pero también está la gramática en los usos, diferentes usos que tiene el lenguaje. Es decir, la gramática de la literatura, la gramática del discurso coloquial, de la interacción cotidiana, del discurso científico. Es decir, estoy prácticamente homologando lenguaje con gramática, a diferencia de otras posiciones, porque considero que la gramática, entre otras, no es la única, pero es el aspecto central e interno del lenguaje que después se va a poner en relación con elementos que están fuera del lenguaje, es decir, con la sociedad, con la historia, con la política, con el arte, con la psicología, con la neurología, pero inicialmente nosotros tenemos unidades que en sí mismas tienen determinadas peculiaridades. Y sin embargo, digamos,
cuando vos lo planteas así, es absolutamente fundamental, digamos, que uno aborde de una manera seria y clara la enseñanza de la gramática en la escuela, pero pareciera que hay como un desajuste, ¿no?, entre los modelos teóricos más descriptivos, digamos, propios del ámbito científico, y cómo fue leída o traspuesta o aplicada, o cómo fue bajando, entre comillas, la gramática a la enseñanza en la escuela primaria y secundaria. Se explica por algo que anticipé, me parece, es un intento de explicación. Es un objeto muy complejo, pero además en la enseñanza se seleccionó el aspecto más técnico, lo más lejano muchas veces de los sujetos, los y las personas que usamos el lenguaje. No quiero hablar de usuario o usuaria, porque me lleva a una cuestión muy pragmática, y ahora sí voy a ir más precisamente a lo que me preguntabas. Frente a un problema complejo, uno tiene varias alternativas. Hacer como Alejandro Magno, el nudo gordiano, cortar por lo sano, asumir esa complejidad y verla e intentar solucionarla por alguna de las vías, y eso ha ocurrido un poco con la gramática. ¿Por qué? Porque creo que el problema no solo reside en la complejidad del objeto, sino en cómo concebimos el objeto. Yo a la gramática la puedo concebir como un objeto central del lenguaje de la disciplina lingüística, pero desde el punto de vista de los sujetos que estamos implicados en los actos lingüísticos, tengo que pensar para qué enseño gramática. Claro. Detrás de, hay un acto que debe ser consciente. ¿Qué pienso yo que es la gramática? Y por eso tengo que enseñarla. Y la segunda gran pregunta, ¿para qué enseño gramática a mis estudiantes? Entonces yo creo que la respuesta, creo que primero fue un proceso de a lo Alejandro Magno, cortamos el nudo gordiano. No enseñamos, no abordamos el tema. No hay resultados en términos de comprensión, de mejoras en términos de comprensión y producción de textos. Entonces, y la gramática estaba, y la lengua estaba especialmente centrada en la gramática. Ocurre que no se pudo sacar la gramática porque la gramática sigue siendo el componente central. Entonces, se la dejó relegada, subordinada, sosteniendo una concepción con la que ya no acuerdo, que voy a desarrollar después de tu pregunta. No, que te quería preguntar eso, ¿no? Digamos, esta enseñanza de la gramática, de un corte gramatical muy fuerte, que tenía sobre todo una base clasificatoria, de reconocer elementos, ¿no? Digamos, ese es lo que se abandonó, pero que a su vez también, digamos, no dar el lugar y el tiempo para desarrollar un metalenguaje específico, ¿no? Por ejemplo, saber reconocer qué es un sustantivo, qué es un verbo, los componentes oracionales, qué rol cumplen determinados sustantivos en determinados lugares en una oración, también nos deja sin esa posibilidad de accionar, ¿no? ¿Por qué? Porque se le asignó un lugar secundario con una concepción, y ahora sí, porque creo que hay dos concepciones que están circulando bastante relacionadas. La noción de que la lengua, la gramática es una tecné. Es un conjunto de reglas. No. Yo sostengo otra concepción de la gramática. Si yo la concibo como un sistema de reglas, y bueno, entonces serán reglas ortográficas, normativa, es un deber hacer, es un deber ser. Bastante coherente con alguna concepción de la escuela, ¿no? Claro. Como el lugar de la disciplina, el lugar de la regulación, el lugar de la contención. La segunda alternativa, que es la que vos planteaste, es decir, poder identificar un objeto, porque es la unidad básica de la gramática, una de las unidades, el sustantivo, claro que las tenemos que identificar. Entonces hay que asignarle tiempo a esa tarea. No es un acto mágico. Y hay algunos criterios formales, algunos criterios aportados por investigadores que nos pueden ayudar en esa tarea. Ahora, no alcanza con eso, porque si la escolaridad o la educación formal se va a centrar en sustantivo, un año, adjetivo, otro año, verbo, otro año. No.
como sujetos, nosotros tenemos toda la gramática junta. Ocurre que por razones metodológicas tenemos que dividirla, porque el todo, heterogéneo, simultáneo, es imposible, es inabordable. Ahora bien, la escuela, además de tomar contacto con el objeto, la escuela, él y las docentes, y los docentes, tienen a su cargo resignificar esos contenidos que son teóricos, científicos, porque los ámbitos en los que operan son totalmente dispares. No solo son diferentes, son dispares. Quien hace ciencia no está pensando en que ese objeto que ha construido luego sea enseñado. Claro. Es la escuela lo que necesita. Ahora, necesita esa herramienta o esos aportes reformulados. Ahora bien, volviendo, ¿para qué enseñamos gramática? Bueno, yo creo que no es para que escriban y hablen bien y omitan las preposiciones cuando no van, o inserten o no tengan errores ortográficos, porque esa es una concepción que proviene del trivium. Claro. De una mirada absolutamente normativa. Del bien hablar. Del bien hablar, diferenciando los que hablaban bien y escribían bien de aquellos que no lo hacían y aquellas que en general eran los menos favorecidos. Hay otras vertientes gramaticales, una a la que yo adhiero, que es Holiday, es la sistémico-funcional, que sostiene que a través de la gramática, lo que nos posibilita la gramática como un dispositivo abstracto, inmaterial, que creemos que es inmaterial, expresamos, interpretamos, construimos, producimos eventos del mundo exterior o del mundo interior. El mundo exterior no existe hasta tanto no ha sido construido lingüísticamente, y entonces acá aparece la mala noticia, que si uno construye lingüísticamente, no hay manera de zafar de la gramática. Claro. Ahora bien, queda pendiente la discusión, tanto sustantivo, tanto adjetivo, ¿damos la vida por las clasificaciones? No. Ahora bien, la única manera de que haya juicio crítico acerca de las formas lingüísticas que circulan en estas sociedades que son infernalmente discursivas, es a través del examen crítico de las formas lingüísticas. Y la gramática no es ni global ni posmoderna. La gramática no es que a veces un día es un sustantivo y otro día, de acuerdo con el contexto variable e individual, pasa a ser otra cosa. Identificar las unidades gramaticales favorece, si uno da pistas, favorece de alguna manera la rapidez para procesos posteriores de comprensión. ¿Se entiende? Sí. Pareciera, Patricia, entonces que hay un afán más clasificatorio, ¿no? Que nos quedamos en esto de identificar sustantivos de forma semántica, sintáctica, los componentes oracionales, pero que no estaríamos llegando a la parte de los procesos. Hay una interesante observación al respecto. Si uno piensa en la enseñanza de las lenguas de inglés, nivel 1, nivel 2, nivel 3, en donde los contenidos se organizan según diferente grado de complejidad. ¿Por qué hay niveles en lenguas extranjeras que además cuando se enseña, especialmente inglés, se enseña desde una perspectiva comunicacional en serio? Porque yo creo, me estoy por ir de tema, pero ya voy a volver, quédate tranquila, que en el caso de lengua asumimos una perspectiva comunicacional y no sé si realmente lo que tenemos es una perspectiva comunicacional o líneas teóricas que se bajan al aula y no sé si hay tanta transposición, tanta transferencia en términos de investigación aplicada. Claro. En algún momento realicé un estudio, una modesta propuesta de abordaje de la gramática, y lo que planteo
es que habría que formular fases de trabajo, y esas fases de trabajo, es decir, intenté de alguna manera articular lo que es el objeto de enseñanza con las teorías gramaticales que lo sustentan, claro. Porque hablar de gramática no es hablar de gramática intuitivamente, sino que es hablar de gramática con un sostén teórico. Entonces, de alguna manera, lo que intenté es considerar los aportes de diferentes teorías gramaticales y cómo esos aportes se reflejaban en determinadas fases o momentos de abordaje gramatical. Y cada uno de los momentos tenía a su vez finalidades diferentes. Claro que hay que organizar el objeto, y para organizar el objeto lo tengo que presentar estructurado, sistematizado, las partes, perfecto, pero la gramática no se agota en eso, claro. Porque la gramática es una estructura. La gramática también la necesitamos como normativa para el ascenso social, o sea que no estoy dejando de lado la mirada normativa. El objeto gramatical también está organizado, es un sistema, y tenemos que dar cuenta del sistema porque la enseñanza, la escuela, lo que busca es que queden, marcar regularidades, no claro. Trabajar solo sobre casos particulares e ilustrar sobre casos particulares. Quiere decir que una segunda etapa podríamos hablar de la sistematización del objeto, y ahí veríamos, luego de un recorte, de una selección, porque no todos los contenidos gramaticales tienen la misma jerarquía, sistematizamos el objeto, lo ordenamos y decimos, bueno, les damos pistas para que ellos puedan, de acuerdo con determinados rasgos sintácticos, morfológicos y semánticos, identificar el sustantivo y no renacer como el ave fénix cada vez que tienen que leer un párrafo para ver qué es un sustantivo. Tenemos la gramática normativa, tendríamos la intuición, una fase de sistematización y una fase en donde la gramática se pone al servicio de los discursos. Entonces, si yo quiero un lector crítico, agudo, sagaz, tiene que saber tanta gramática, pero lo más importante es que la gramática que dijimos hace un rato que era inmaterial y abstracta, no es cierto. La gramática está al servicio del discurso, y el discurso solo está conformado por gramática. Claro. Vuelvo creo que a tu primera pregunta. Hay una gran disociación entre lo que es gramática y discurso. Esa disociación, repito, puede ser práctica, pero es irreal. Porque a nosotras y a nosotras, como hablantes, lo único que nos llega es el discurso. Y en el discurso lo que hay es la interacción de los conceptos gramaticales. Y si en la escuela solo los veo como conceptos aislados, no voy a poder captar, no voy a poder captar la riqueza que tienen cuando ellos están interactuando. Y es lo que yo he llamado fenómenos gramaticales que funcionan en discursos. Que es la gente hablando y haciendo cosas con palabras. Exactamente. ¿Habría alguna forma de reorientar estas prácticas de enseñanzas que van más en un corte clasificatorio, con una perspectiva de la gramática como una técnica, a una gramática que se vuelva más significativa, más reflexiva en pos de la producción de los discursos? Voy a hablar por convicción, no por certezas. Sí, yo creo que es posible planteando fases, advirtiendo que hay que identificar básicamente, que la primera tarea es identificatoria, pero siempre tengo que ver unidades en relación, siempre. Lo llame adjetivo, sustantivo, nombre, lo que fuere, siempre están ellos en relación. Y después tengo que ver cómo esas unidades, esos componentes que interactúan, funcionan en discursos, en contextos. Yo tengo una metáfora para hablar de esto, y que tiene que ver con las fronteras y el territorio. Creo que la gramática es el territorio, gramática y discurso, porque es gramática con discurso, porque es punto de llegada la gramática y punto de partida la gramática y punto de llegada el discurso. Puedo ir y venir por un lugar y por otro.
Y creo que en lengua muchas veces estamos siempre en los territorios fronterizos y no nos animamos a ingresar al territorio. Claro. Entonces yo creo que hay que meterse de cabeza en el territorio que es la gramática, pero ver cómo después ese objeto interactúa, esas unidades mínimas y abstractas interactúan con otros elementos. Quería compartir con vos, Patri, un fragmento de la novela Mal de Escuela de Daniel Pennac. Daniel cuenta una escena, ¿no? Está saliendo de la escuela. Anochecer de invierno. Natalie baja sollozando las escaleras del colegio. Un pesar que quiere hacerse oír, que utiliza el cemento como caja de resonancia. Es todavía una niña. Su cuerpo deja caer su peso de antiguo bebé sobre los resonantes peldaños de la escalera. Son las 5:30. Casi todos los alumnos se han marchado. Yo soy el último de los profesores que queda por allí. El tam-tam de los pasos en los peldaños, el estallido de los sollozos. ¿Qué pasó? Chiquilla, ¿qué pasa? Los sollozos se multiplican y Natalie finalmente expone su desgracia entre hipidos. Señor, no lo consigo. No consigo comprender. ¿Comprender qué? ¿Qué es lo que no consigues comprender? La pro. Y de pronto el tapón salta todo de golpe. La proposición subordinada conjuntiva adversativa y concesiva. Silencio. Nada de reírse, sobre todo nada de reírse. La proposición subordinada, conjuntiva, adversativa y concesiva, eso es lo que te pone en este estado. Alivio. El profesor se pone a pensar muy deprisa y muy seriamente en qué proposición se trata. ¿Cómo explicarle a esta alumna que no hay motivo para hacer una montaña, que utiliza, sin saberlo, esa jodida proposición, una de mis preferidas, por su parte? La proposición que hace posible todos los debates, la primera condición para la sutileza, tanto en la sinceridad como en la mala fe. Bueno, hay que reconocerlo, pero a fin de cuentas es que no hay tolerancia sin concesión. Y todo está ahí. Y basta con pensar esas conjunciones que le introducen. Aunque, sin embargo, no obstante, ya está. El profesor se puso en marcha. ¿Cómo consolar a una chiquilla con una lección de gramática? ¿Qué ves en esa escena, Patri? La significatividad de la gramática, por un lado. Es decir, la noción de gramática o de la enseñanza como mnemotecnia, una automatización, una mecanización, el lenguaje, la gramática es mucho más que automatización. Si fuera automático, no necesitaríamos... No sería un problema. No sería un problema. No sería un problema. Y escribiríamos las tesis o los trabajos finales sin ningún tipo de conflicto. La gramática es una toma de decisiones. A ver, cuando hablo de la gramática estoy hablando de la construcción de una frase, oración, párrafo, oral, escrito. No es interesante esa distinción, pero es la resolución de un problema, es una toma de decisiones estratégicas. Y la escuela tiene que hacerse cargo de que puede objetivar y puede colaborar. Las adversativas, volvamos a tu pregunta anterior, yo las puedo ver como coordinadas y cuando son subordinadas porque no tienen autonomía, porque están tan encastradas que no las puedo separar, mentalmente no las puedo separar, eso es lo más interesante. Se construyen de una manera, las otras de otra. Ahora, ¿eso es lo más importante? No, yo creo que lo más importante es que alguien que ha tenido algún tipo de formación gramatical sea capaz de discriminar cuando alguien dice es morocha pero linda. Claro, ¿qué hace Porque ese pero? Está oponiendo elementos y esos elementos no se oponen en el mundo, está construyendo una oposición y la gramática le da la alternativa. Tal cual. La gramática, a ver, los coordinantes, los subordinantes, veamos nombres técnicos, no son ingenuos y siempre establecen jerarquías. Hace un tiempo, bueno, Alberdi dijo, gobernar es poblar. Yo hace un tiempo que estoy diciendo, hablar es jerarquizar.
el orden, la primera palabra, la elección de un sustantivo por otro, de un determinante por otro, de un proceso por otro, son todas decisiones estratégicas, guiadas por lo que antes se llamaba sistema de valores y ahora se llama ideología. Eso, es decir, concebir este objeto, la gramática, como un sistema de opciones. Qué hermoso eso. Porque antes, en el trivium o en la visión normativa, hay una sola opción. Es la del ideal correcto. Claro. Chomsky, que por ejemplo, el lenguaje no hay opciones, porque Chomsky homologa el lenguaje con la gramática y la gramática es universal. Una visión muy democrática desde un punto de vista teórico, podemos decir, o de política también en su concepción. Hay otros autores como Holiday que va a decir que la gramática es un sistema de opciones, es un recurso. Entonces eso nos pone en el primer plano como constructores y constructoras de los mensajes que transmitimos y de la crítica que podemos hacer respecto de los lenguajes que recibimos. Y yo creo que esta idea de sistema de opciones múltiples cobra mayor validez en esta época en donde hay muchísimos mensajes de distinta calidad inclusive, y entonces tener estudiantes y futuros profesionales, futuros trabajadores y trabajadoras que sean capaces de poder filtrar todas las opciones, porque ahora la heterogeneidad es muy amplia. La idea de opciones también va a implicar un principio de jerarquización de eso que es un tanto caótico. Sí, que que aparece todo mezclado y todo junto, ¿no? Digamos, como si no pudiera desagregar niveles o dimensiones. En la misma línea. Me quedaba pensando, Patri, en lo que vos decís, ¿no? Digamos, la gramática es un sistema de opciones. En Cuadernos para el Aula, para quinto grado, cuando habla del apartado Pensar las oraciones en la página 179, dice, la propuesta de quinto grado es que operen de distintas maneras sobre los constituyentes oracionales, a través de actividades en las que tengan que ampliar, sustituir, suprimir o desplazar estos constituyentes. Estas operaciones son parte de las estrategias de reformulación, ¿no? Decir lo mismo de otra manera. Me quedaba pensando en esto de poder enseñar ese sistema de opciones a nuestros alumnos, ¿no? Y pienso también en el tema de las fases y la continuidad, porque si nosotros nos quedamos solamente en el afán clasificatorio, ¿no? Seguimos enseñando los nombres de las cosas y nunca llegamos a los procesos. ¿Qué perfil tendría que tener o qué es lo que hace, qué es lo que debería hacer quien enseña gramática? Yo te voy a responder en función de lo que creo por el ejemplo, de qué ilustra y podemos construir entre las dos quizás el perfil. Me encanta. Ninguna teoría, porque acá estamos hablando de una teoría que es el estructuralismo, ¿no? Que tomó determinadas decisiones teórico-metodológicas que eran congruentes con su objetivo. Divino el estructuralismo. Claro. Ahora, yo no puedo reducir enseñar gramática a eso porque me queda el mundo más interesante del lenguaje. Estoy pensando que me voy a ir de tema un segundito, pero después volvemos. El lenguaje no es un tanque de guerra y nos quieren hacer creer que es un tanque de guerra. El lenguaje es un aleteo sutil. Es muy raro que el lenguaje apele a la torpeza, a la alevosía y a lo evidente. El lenguaje tiene otros mecanismos, por eso requiere de mayor sutileza en su abordaje. Entonces, ahora, con esa idea de lo que es el lenguaje, de lo que podemos hacer con el lenguaje, podríamos pensar en, además de las fases, ampliar nuestro conocimiento, porque solo vamos a poder, podemos captar mejor la riqueza del lenguaje cuando podemos fluir. Entre las distintas teorías, porque cada una de ellas aporta algo.
no es que una excluya a la otra, más allá de que se pueda plantear como, como oponentes o como adversarias esas teorías, son complementarias, porque el objeto, comenzamos diciendo hace un rato largo ya, comenzamos diciendo que es complejo, y entonces su abordaje es complejo. Las respuestas que vamos a dar acerca de él van a ser complejas. Entonces, una de las maneras para salir de este atolladero, de este nudo, porque no queremos verla y nos aburre verla, o no sabemos para qué la vemos y no la entendemos, y va a estar, porque si no vamos a terminar en otra asignatura que no es lengua. Ese es el problema. Exacto. Mi mirada, que es absolutamente gramatical, comprometida, sesgada, subjetiva, bueno, tiene que ver con profundizar nuestros conocimientos acerca de la gramática en potencia, porque la gramática termina siendo un poder. Y solo a ese poder accedemos, creo, si nos adentramos en el aspecto más fino de ese objeto. Darle el tiempo necesario al estudio de ese objeto, ¿no? Y que para que uno pueda llevar estas prácticas de la sutileza del lenguaje. Me gustó muchísimo eso, porque también está la idea, ¿no?, de que hay un territorio que es el de la lengua y otro territorio que es el de la literatura. Y cuando uno piensa, ¿no?, en fluir, no solamente con las distintas teorías gramaticales que nos pueden ayudar a pensar mejor ese objeto, ¿no?, cuando uno piensa en la educación, y sea a nivel inicial, primario, secundario, ¿no?, fluir entre las prácticas de escritura y de lectura literaria y de la lengua, de los discursos sociales, parece que es un caminito que tendríamos que ir abonando. Vos me habías preguntado también, bueno, cómo hacer esta progresión. Y bueno, yo creo que la elección del tipo de discurso que hacemos para trabajar, yo he trabajado mucho discurso periodístico, y el discurso periodístico, como no refleja los eventos, los construye lingüísticamente, entonces es el momento, es el ámbito ideal en donde se hace manifiesta esta propiedad espectacular del lenguaje, de la gramática, que es concebirlo como una opción. Patricia, justo traes la producción de los medios de comunicación y la construcción de realidad y cómo el lenguaje genera efectos, ¿no?, en esos lectores, en las personas, los efectos y las intenciones de quienes producen lenguaje. La educación es un gran compromiso ético y político. ¿Qué lugar y qué nos permite pensar la gramática en la formación de esos ciudadanos que queremos que sean críticos, sagaces, inteligentes? Sí, creo que en la pregunta está la respuesta. Porque en realidad el objetivo, de una manera muy ligera voy a decirlo, no sé si está tanto en formar ciudadanos y ciudadanas críticas, ciudadanos futuros, miembros activos y productivos de una sociedad tan compleja. Creo que está más centrado en el mundo interno escolar, en una microcomunidad escolar, y no sé si está en función de una política educativa que lo contenga. A ver, te doy un ejemplo. A principios del siglo XX, enseñar lengua. ¿Para qué los y las estudiantes tenían que aprender lengua? Bueno, para poder desempeñarse en el Estado. Entonces necesitabas estudiantes que tuvieran formación para la escritura de determinados documentos, y para eso eran necesarios 3 o 4 contenidos. Bueno, yo creo que lo que ocurre es que no hay una jerarquización del para qué enseñamos. Es como si quisiéramos ser muy panorámicos y entonces que sepan algo de la lingüística, pero que en realidad es de la disciplina lingüística, algo de sociolingüística, algo de tipología textual, pero eso se diluye porque no hay jerarquía. Yo creo que la constante en la formación en lengua es cómo la gramática
y sus unidades conforman los discursos de todos los ámbitos y prioritariamente del ámbito ciudadano, del ámbito del compromiso político y social, que es el que debería concentrar la escuela. Yo en este momento estoy bosquejando, estoy pensando en alguna alternativa de trabajo en donde lo disciplinar de la lingüística tenga un segundo lugar, pase a primer lugar el aspecto metodológico de las disciplinas, que es lo que muchas veces se diluye, por lo menos en lengua, y que en la escuela comiencen a tratarse los problemas emergentes y urgentes de la realidad social inmediata. La realidad social va por un camino, por un derrotero, y la escuela va por el derrotero de la célula y el análisis del sujeto predicado, verbal compuesto en un texto que hable de la célula. Y sale de la escuela y el mundo es un hervidero. Entonces yo creo que no hay que sacar al mundo de la escuela, sino que al mundo social, sino hay que llevarlo. Y que todas las disciplinas, las que puedan, esto es más complejo todavía, ¿no?, pero se pongan al servicio de intentar describir ese cúmulo de elementos que están superpuestos y que a los y a las adultas muchas veces nos cuesta complicado interpretar. Esto es lo que yo llamo ecogramática para la gramática. Es decir, el objetivo ya de enseñar gramática o lengua ya no solo es fortalecer esa mirada, esa perspectiva crítica de los discursos sociales, sino también hacer miradas críticas acerca de aquellos desequilibrios que hay en la sociedad. Por eso la llamo ecogramática. Tenemos concierto ¿no? Como el concierto de esos otros discursos que están circulando. Claro, que son tan homogéneos muchas veces, pero con problemáticas ambientales, políticas, sociales, étnicas, de inmigración, de cuestiones nucleares. Pareciera que la escuela fuera un recipiente de cristal que busca aislar. Y la sociedad, cuando aparece en el momento del conflicto. Entonces, si la escuela puede hablar de la violencia, el acoso, el bullying en la escuela, es una manera de prevenirlo desde la escuela, porque todos los conflictos sociales, políticos y de distinta naturaleza se expresan lingüísticamente, es una manera de objetivarlos, no los vamos a solucionar, pero le vamos a quitar de alguna manera la posibilidad de que la gramática sea cómplice de ese carácter desequilibrante o muy inestable que presenta la sociedad. Me parece muy hermosa la imagen, ¿no? Una gramática que sea cómplice. Cuando no podemos operar con la gramática o a través de la gramática, por supuesto, ¿no?, la gramática nos vuelve cómplices de... A veces cómplices, a veces ni siquiera podemos ser cómplices porque no podemos accionar sobre ella. No podemos cuestionarla. Entonces es por eso. Patricia, yo vuelvo a decir lo que dije al principio. Has hecho y seguís haciendo que muchos docentes y estudiantes veamos la gramática con otros ojos. Así que muchísimas gracias. No, para mí fue un honor esta invitación y sabes que es un honor. Muy agradecida.